Bueno, acá estamos en la segunda parte de otro viernes de Ciencias Sociales y en esta ocasión les voy a hablar de algo muy reciente, que es un fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 2 de septiembre del corriente año, que es sobre un daño ambiental que se ha perpetrado en la provincia de Jujuy, que a continuación procederé a desarrollar. Bueno, básicamente varias entidades del Estado y algunos privados han sido denunciados, demandados por un amparo colectivo ambiental por generar daños y contaminar en un área natural protegida. Lo que ha sucedido es que se ha explotado petróleo en áreas naturales protegidas, específicamente ubicadas en parques nacionales, en el Parque Nacional que queda en Jujuy, que es el Calilegua, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, dos ciudadanos de la provincia de Jujuy han denunciado no solo a la gestión no solo al Estado provincial, sino al Estado nacional, a la Administración de Parques Nacionales, a YPF, Sociedad Anónima, y algunas otras empresas petroleras que explotaron recursos desde la década del 60, fines de la década del 60, 1969, en la provincia. Un poco el objeto de la demanda fue declarar la inconstitucionalidad de esta explotación petrolera, dado que el yacimiento se ubicaba en un parque nacional. Y también se solicitó, mediante una medida cautelar, la suspensión inmediata de la explotación en el lugar. Bueno, para contar un poco cómo fueron los hechos y de qué viene la cuestión, voy a relatar así cronológicamente qué es lo que ha sucedido, pero lo que podemos decir es que todo esto comenzó en 1969, como les comentaba. En ese momento aún no existía el Parque Nacional como tal Calilegua en Jujuy y se comenzó a explotar petróleo, ¿no? Lo que sucedió es que allá por la década de los 90, ya hacia fines, colapsó uno de los pozos petroleros de los cuales se había dispuesto su abandono en la década del 70. O sea, es decir, llevaba como 27 o hacía 27 años debía haber sido abandonado, no se le había hecho esto en las condiciones que se estipulaba mediante el derecho, y colapsó este pozo generando contaminaciones cerca del arroyo Yuto, y que este arroyo Yuto desemboca en la cuenca del río Bermejo. Esto tuvo como una instancia previa el Juzgado Federal número 2 de Jujuy, pero al encontrarse en el Juzgado Federal que a quien se denunciaba era una provincia, se elevó a la Corte Suprema de Justicia porque, bueno, como sabemos, es competencia originaria de la Corte estos temas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que decidió la Corte después de recibir este caso? Como mencioné, lo declaró competente en su materia y declaró que la actividad petrolera en un área como esta es manifiestamente ilegal, porque además de encontrarse en un parque nacional, que es el Parque Calilegua, específicamente donde se ubicaban estos pozos petroleros, eran un bosque nativo de categoría 1 rojo. Nosotros, de acuerdo a la normativa de parques nacionales, tenemos 3 tipos de bosques: los rojos, los amarillos y los verdes. Los rojos son los que, de acuerdo a su flora y fauna, no pueden ser modificados porque, por ejemplo, conservan, no sé, especies en peligro de extinción, como lo es el jaguareté y como lo es específicamente el Parque Nacional Calilegua, que tiene... ¿cómo se dice esto? Me sale sujetos, pero no son sujetos. ¿Animales? Sí, tiene ejemplares, ahí está la palabra, ejemplares de esta especie. Después tenemos los bosques amarillos, que tienen una gran diversidad de flora y fauna, pero no tanto como los bosques rojos, entonces se pueden hacer algunas modificaciones. Y después tenemos los bosques verdes, que no tienen tanta diversidad de flora y fauna, entonces se permiten hacer modificaciones más importantes, ¿no? Dado que no afectan al ecosistema.
Respecto a quienes fueron demandados, lo que decidió la Corte Suprema es que, bueno, el Estado provincial era responsable porque del año 2007 lo que es la explotación de recursos naturales está a cargo exclusivamente de las provincias y no del Estado-Nación, que el Estado-Nación es solidariamente responsable por no haber fiscalizado correctamente mediante la Administración de Parques Nacionales las condiciones a las cuales se realizaba la explotación de petróleo. Y después, respecto de las acciones contra YPF y las otras empresas petroleras, se desestimó por no considerarse pertinentes ni considerar que tenían una responsabilidad total o grosera o relevante en este caso. Siendo que específicamente el Estado provincial tenía una doble responsabilidad, ya que debería haber funcionado por un lado como policía ambiental y por el otro como fiscalizador de la explotación de recursos naturales. Ahora, ¿por qué traigo este caso y por qué me parece relevante para hablar un poco también en relación a lo que veníamos conversando antes respecto del neoliberalismo, respecto de los proyectos políticos, respecto del individualismo y la mar en coche? Bueno, primero porque me parece relevante mencionar que un organismo de nuestro país, una parte del Estado, de un poder como es la Corte Suprema, que le podremos hacer las 1001 objeciones, pero específicamente en este caso, ha llegado a este fallo y ha declarado que el Estado provincial es responsable y debe resarcir sus daños por eso. Y me parece específicamente importante porque lo que hace es poner de manifiesto la importancia que tiene el medio ambiente en nuestro país y ahora después voy a abrir un paréntesis, en nuestra comunidad social, y podríamos agregar también, esto no creo que la Corte Suprema esté de acuerdo conmigo, pero lo digo yo, política. ¿Por qué? Porque según lo que nos dijo Azul, ¿no? De acuerdo a la sensación social, ¿no?, que hay respecto del avance de la ultraderecha, encontramos que estos temas no forman parte de la agenda, no son relevantes y no son abordados por el gobierno actual. Más específicamente, son negados completamente y consideran que, por ejemplo, el cambio climático no existe. Entonces, es importante poder encontrar un precedente como este, porque lo que hace es, con todas las dificultades que puede tener la Corte Suprema incluso, es volver a los acuerdos que tiene el Estado-Nación como tal, más allá del gobierno que esté de turno, y citar, por ejemplo, el Acuerdo de París y otros compromisos que ha asumido el Estado-Nación como tal, ¿no? Y ubicarnos en algún sentido, yo no diría en la política internacional, porque la justicia no tiene esa potestad, pero sí marcar, bueno, en algún momento tomamos y tuvimos esta política exterior, asumimos este compromiso y debemos respetarlo. Junto también no solo con el Acuerdo de París, sino con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que están muy vinculados a lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestro ambiente. Entonces, en relación a esto, me parecía interesante poder abordar el fenómeno del neoliberalismo y entender en qué sentido, a partir de este fallo de la Corte Suprema, uno podría creer que se pone en jaque algunas de estas ideas, ¿no?, que mencionábamos antes, este conjunto de ideas que atraviesa no solo este gobierno, sino a esta época, podríamos decir. Y que no solamente está radicada en nuestra realidad nacional, sino también en general en el mundo. Bueno, para reponer brevemente, para hablar de neoliberalismo, yo traje de Hayek y me parece que hay tres nociones que están buenas para desarrollar, que son: una, el individualismo, específicamente el individualismo metodológico que desarrolla Hayek. Otra es la planificación y qué sentido y valoración hay respecto de la planificación, específicamente la planificación económica. Y en tercer lugar, qué son y qué no son los colectivismos. Bueno, respecto al individuo metodológico, lo que nos va a decir Hayek, que es uno de los autores más importantes, exponentes del neoliberalismo del siglo XX, es que
El neoliberalismo se basa en este individualismo metodológico. En lo que se funda este individualismo metodológico es la dignidad del individuo y lo entiende como pilar de Occidente, cosas que hemos escuchado en discursos no solo de nuestro mandatario, sino de mandatarios del mundo. Pero bueno, ¿qué significa esto? Básicamente, si uno tendría que resumirlo, es que para el neoliberalismo lo que interesa no son los proyectos colectivos, las ideas y alternativas que puede proponer un conjunto de personas en la sociedad, sino que lo que interesan son los gustos individuales de la gente, ¿no? Individualmente. Y eso debe ser lo supremo en la esfera privada, ¿no? No puede venir, por ejemplo, el Estado y decirme que yo me tengo que deconstruir y tengo que seguir determinados lineamientos de una política de género, sino que para el neoliberalismo lo que importa es lo que yo creo y eso se debe aplicar en la esfera privada y también en la esfera pública. Ahora, el segundo punto es la planificación, que está muy vinculada con lo que es el ideal de competencia. En la sociedad o en el entendimiento que tiene Hayek de lo que es la sociedad neoliberal, encontramos que la sociedad neoliberal se regula mediante la competencia. Es decir, que todas las formas ordenadas de la sociedad van a aparecer a partir del intercambio y la competencia. Es decir, vamos a llegar a una sociedad más virtuosa a partir de poder enfrentarnos, ¿no? Yo tengo mi empresa, vos tenés tu empresa y vamos a llegar al punto más alto de lo bueno y lo bonito si competimos para prestar mejores servicios. En este sentido, la planificación es vista como algo inmoral e injusto, aparte de algo ineficaz, porque ¿qué es lo que pasa? Que un conjunto de personas se juntan y deciden qué hacer con el Estado y con el mercado, y lo que se llevan puestos son estos gustos particulares e individuales que aparecen necesariamente en el individualismo metodológico. Y por último, para ponerle un nombre, esta planificación también está vinculada con el colectivismo, ¿no? Con esta idea de que, bueno, si uno de repente ve, por ejemplo, los reels, esos que sube el medio de Estratosfera, que hace chistes con el colectivismo y el monstruo del cual hay un personaje que se llama Benja, le tiene miedo, ¿no? Que es como un monstruo que viene a ser todo colectivo. Benja quiere ser un niño libre y seguir sus gustos individuales, y viene el monstruo y le dice, no, tenés que seguir los gustos de la sociedad y demás. Entonces, bueno, esta idea de planificación se enmarcaría, ¿no?, en un colectivismo, como esta forma, Hayek no lo dice así, pero para ponerlo de forma llana, es como una forma de gobernar y dirigir, específicamente de dirigir, que tiene que ver con imponer las ideas de un grupo reducido al resto de la sociedad. Total, algo para... Inclusive para Hayek, la más mínima planificación ya es el comienzo del camino hacia el comunismo. Entonces no hay una distinción de grises. No, ya el comienzo ya te lleva... Por eso el texto se llama El camino a la servidumbre, porque ya hasta la mínima planificación te lleva en un futuro al comunismo. Podemos retrotraernos en campañas donde Milei le decía a Larreta que era comunista. O sea, no... Total, sí. Acá tenía una frase que ahora no recuerdo... no es que no recuerdo, que no encuentro, pero sí que sintetiza eso, ¿no? De cómo en definitiva, si incluso, vos estás planificando o el Estado está planificando un aspecto pequeño de la economía, lo que significa es que está tomando las decisiones por vos y vos terminás siendo un esclavo de las decisiones del Estado, ¿no? Total. Para sintetizar. Pero bueno, en este sentido me parece que, uno podría hacer la extrapolación y decir que este fallo lo que termina demostrando o lo que puede al menos insinuar, si se quiere, para no ser tan... No pensar que de repente la Corte Suprema es tan progresista, es que hay cosas que van más allá del individualismo y tienen que ver específicamente con el lugar en el cual nosotros habitamos, ¿no? Que tiene que ver con el ambiente y el lugar en el cual se desarrollan las comunidades. Y que hay cosas que de por sí tienen un valor que trasciende a los intereses que tienen los individuos en su caso particular. Entonces me parecía que estaba bueno pensar esto y pensarlo en relación también a lo que son las ganancias económicas de
actividades tan importantes como son las actividades petroleras, y pensar cómo se conjugan estas cosas, ¿no? La planificación, la economía y un proyecto político. Así que bueno, eso es más o menos lo que traje para hoy. Me pareció que estaba bueno como para ver que no todo es siempre derecha y más, y que incluso de los lugares que uno no creería, a veces se hacen defensas a favor del ambiente y a favor también de los compromisos que se han tomado en foros internacionales. Así que eso sería todo por hoy. Ha sido otro viernes de Ciencias Sociales. Así es. Maravilloso. Les mandamos un saludo muy grande y esperamos que nos sigan escuchando. Un buen fin de semana también les mandamos.